mis amigos, en el video de hoy vamos a tratar el tema de medidas de seguridad en excavaciones. Y por medio de una serie de tres videos, siendo este el número 1, voy a tratar exclusivamente en este video los tipos de suelo, los tipos de excavaciones, ¿verdad? Las características que tienen los suelos en que se deben excavar y la diferencia entre la excavación, las excavaciones y los zanjeos. En este video veremos a continuación los tipos de suelo. Voy a tratar con ustedes ahora los tipos de suelo, su clasificación. Es posible que aquí en la lámina no estén en el orden que yo los voy a mencionar, pero es importante conocer la clasificación. Los suelos se clasifican en 4 tipos, sea numéricos o alfabéticos. Entonces en este caso vamos a decir A, alfabético, 1, numérico. Vamos a iniciar con el arenoso. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la playa y entonces íbamos a jugar con arena, la playa, los ríos? Y ahora que llevamos a nuestros muchachitos, la siguiente generación, pues entonces ellos igual juegan con la arena de los ríos y la arena de las playas. Características es que este tiene una alta capacidad de drenaje y esto hace que sea fácil, moldeable la arena. Sin embargo, por dicha característica, también tiende a ser muy seco y por sí mismo, por su peso, se colapsa. Por eso, el hombre sabio no va a construir su casa sobre la arena, dice un refrán, dice unas palabras del gran maestro Jesucristo. Luego pasamos al siguiente suelo. En este caso sería el suelo limoso, el B, o número 2. Los suelos limosos se caracterizan por ser amarillos, anaranjados, por una alta capacidad de compactación, de absorción de agua. Sin embargo, una característica también importante de destacar de estos suelos es que siempre vamos a ver piedras. Entonces, se le van a llamar en algunas condiciones suelos pedrosos, que son los suelos arcillosos o limosos. Seguimos con el número 3, suelos francos. ¿Qué son los suelos francos? Pues son los suelos en transición, cuya característica es la transición entre suelos limosos, suelos arenosos, a venirse a acomodar un poco del suelo que es arcilloso. Su característica es su alta retención de humedad. Sin embargo, no por esto deja de tener una media de erosión. Ahora sí, pasamos al tipo de suelo arcilloso, el D o número 4. Este suelo arcilloso es rico en nutrientes, es rico y es fertilizante. Característica es una alta cantidad de compostaje, es compactable y siempre va a tener una alfombra verde de vegetación. Rico en nutrientes por su alta cantidad de compostaje. Bien, estos son los tipos de suelo que hemos considerado y ahora sí, continuamos con el siguiente tema, a saber, las características de las excavaciones. ¿Qué tipos? ¿Cómo se caracterizan las excavaciones? A continuación. Bien, continuamos con los tipos de excavaciones. ¿Qué son una excavación? Pues las excavaciones son operaciones que se realizan en los terrenos para obras de edificación. Estos pueden incluir proyectos de vivienda, pueden incluir edificios con características de proyectos habitacionales, hoteles y otros edificios. También existe la obra civil y la obra pública, puentes, pasos a desnivel, para túneles, sótanos, excavaciones o zanjeos de pasos
para redes pluviales y redes eléctricas, subterráneas, incluido en algunos países los subterráneos o los subway o los trenes subterráneos. Ahora, las excavaciones, tipos de excavación. Bien, a continuación veremos los tipos de suelo por medio de esta lámina educativa, de esta diapositiva que vemos acá, donde se pueden excavar. Existe primero el suelo vegetal, que va de ras de suelo, característico siempre va a haber monte, va a haber árboles, va a haber macetas y matas. De 0 a 3 metros se calcula que es el suelo vegetal o suelo vegetativo. Seguimos excavando y luego llegamos de 3 metros a 5 metros, suelo pedregoso. Entonces ya vemos acá, en esta parte, suelo pedregoso. Luego seguimos bajando y bajando a niveles más profundos, llámese de 5 metros a 10 metros, ya estaríamos nosotros en lo que son suelos fangosos. ¿Por qué fangosos? O lodosos, o de lodo, o húmedos, porque están prácticamente abajo del nivel del mar, abajo del nivel de los ríos y abajo del nivel de cualquier pozo. ¿Recuerdan los pozos? Un ejemplo. ¿Cuándo se llegaba uno a un pozo? Entre los 10 y 15 metros de profundidad. En algunos lugares era menos, 6, 7 metros de profundidad, dependiendo del nivel en el que esté el terreno. También hay que tener en cuenta un cuarto tipo de suelo, que no he considerado acá, que son los suelos de relleno. ¿Cuándo se dan los suelos de relleno? Este tipo de suelo, cuando una propiedad cerca de la que vamos a estar trabajando, una propiedad colindante, tiene que ver con parte de nuestra excavación. En algunos momentos, esas propiedades tuvieron que ganar altura para poder trabajar y fabricar el edificio, la casa que esté ahí. Entonces fue necesario levantar el terreno por medio de rellenos. Sin embargo, el grado de compactación alrededor del edificio donde se construyó, normalmente no es suficientemente fuerte la compactación, y así se sucede que cuando nosotros vamos a trabajar cerca de un terreno con suelo de relleno, propiamente, si tenemos que trabajar cerca de él, se va a desprender, precisamente por el grado de compactación. Posiblemente que con los años la compactación no es suficiente y el piso o el suelo haya aflojado. Estos muchachos, este último, de suelo de relleno, es uno de los suelos más peligrosos para excavaciones. Exclusivamente cuando tenemos que trabajar en zanjeo y hayan colaboradores en el sitio. Recomendable, y pues desde luego los ingenieros tienen que haber precisamente compactado el área donde se va a trabajar el zanjeo. En cuanto a estos suelos que vimos anteriormente, es obvio que la ingeniería civil ya haya hecho estudios por medio de penetración de suelos y por medio de maquinaria de empresas que se dedican, que son perforaciones y extracción de tipos de suelo. Entonces, por medio de un taladro, la maquinaria va profundizando, va extrayendo tierra y se va midiendo la cantidad de metros que se va ingresando y el tipo de suelo que está en ese terreno. Como tercer tema que quiero abarcar en este primer video es la diferencia entre una excavación y un zanjeo, ¿verdad? Un zanjeo sigue una línea recta, a veces va a tomar curvas, a veces va a tomar otras formas geométricas. La excavación en sí abarca un gran espacio para cimientos de fundación, para... Las excavaciones son mucho más amplias. Las excavaciones generalmente se hacen para luego hacer trabajos como son tanques de captación de aguas, pozos de chequeo de drenajes. También las excavaciones se aplican precisamente en lo que son las fundaciones del edificio y la construcción de sótanos.
Entonces entendamos que las zanjas son la conexión entre un tanque de tratamiento de aguas y su sistema de drenajes o su sistema de captación. Entonces, ya vimos estos tres aspectos importantes en este video. En la segunda parte, en el próximo video, veremos normas que se deben de seguir, veremos equipos de protección personal, veremos los permisos que deben de recibir antes de hacer las excavaciones, la distancia entre la maquinaria, los camiones, los vehículos y el área de excavación.